Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a abordar asuntos que tú nos propones. ¿Qué tema nos plantean? Jesús Orobón, cuéntanos. Hola Concha, Charo de Valladolid nos cuenta que le encanta ver jugar a sus nietos, pero no deja de sorprenderla lo mucho que han cambiado los juegos infantiles y las notables diferencias con las formas de entretenerse y relacionarse que tenían antes. Le parece entrañable recordar esos juegos y nos sugiere dedicar un podcast a este tema. Gracias, Jesús. La importancia del juego en la infancia es enorme y abarca múltiples áreas del desarrollo infantil. Por eso es tan esencial. No solo mejora la coordinación motriz, también estimula la imaginación, la creatividad y el pensamiento simbólico. Además, favorece la resolución de problemas y la toma de decisiones. Pero los juegos han cambiado tanto como lo ha hecho la propia sociedad. Por eso hoy queremos mirar atrás en el tiempo y ver cómo eran esos juegos antes de la llegada de las pantallas, los dispositivos móviles y el mundo digital. Para desarrollar un poco más este tema, hoy contamos con la colaboración de Joaquín Díaz, uno de los mayores expertos en el estudio de la tradición y con el que ya hemos tenido el placer de charlar en un podcast anterior. Bienvenido, Joaquín, nos alegra mucho verte. Bien hallados. Joaquín, ¿qué ha cambiado más? ¿Los juegos, los niños o la sociedad en general? Bueno, los niños cambian cada poco tiempo. Las generaciones que nosotros conocíamos, que eran de unos 20 años, pues han quedado reducidas en los últimos tiempos a 5 o 3 años, 2 años, 1, porque está cambiando todo tan rápidamente que es muy difícil controlar las generaciones nuevas por dónde andan. Desde luego los juegos han cambiado. Han cambiado en el sentido de que antes casi todos los juegos eran para divertirse. La palabra diversión es una palabra clave. De hecho, divertirse significa salir de uno mismo, es decir, verter parte de la personalidad fuera y compararla con la de otros. Eso quiere decir que la mayor parte de los juegos eran juegos compartidos y en común, cosa que hoy tampoco es muy frecuente. Hoy se prefieren los juegos individualistas y eso pues también elimina algunas de las características que tenían los juegos, como era la de atenerse a unas normas o a unas reglas, cosa que evidentemente era una enseñanza ética, ¿no? De manera que yo diría que ha cambiado un poco todo, pero fundamentalmente lo que es la diversión yo creo que sigue existiendo y que es una de los motores principales del juego. Tengo una curiosidad sobre esto, Joaquín. ¿Los juegos de antes cambiaban con cada generación o se han mantenido a lo largo del tiempo? Porque ahora tengo la sensación de que los padres se quedan anticuados en cada temporada. Pues sí, yo creo que, como decía hace un momento, hay prisa por todo y las generaciones nuevas parece que exigen, y sobre todo a partir de los nuevos medios de difusión, de comunicación, etcétera, y de intercambio de opiniones. Yo creo que está cambiando todo, pero hay juegos que son, por ejemplo, juegos de mesa o juegos que son deportes en realidad, que siguen siendo los mismos. Apenas varían las normas y se mantienen y todavía hay gente que juega al parchís, que es un juego de 4 o de 6 que siempre es muy bien acogido entre los juegos familiares, ¿no? Yo creo que los padres tienen un poco la obligación de comunicar a sus hijos
las sensaciones que ellos mismos sintieron como niños, y también estar un poco atentos a lo que demandan las nuevas generaciones, de manera que los padres estarán siempre en ese puente, en ese camino intermedio entre el pasado y el futuro, y ahí tienen que manejarse. La labor de los hijos también pues es aceptar o rechazar lo que los padres les proponen, y yo creo que en ese juego se ha vivido siempre. Sin embargo, tengo la sensación de que ahora sí está ocurriendo algo muy interesante y positivo. Ya cada vez se habla menos de juegos de niños y de niñas. Pero antes sí había juegos de niños y juegos de niñas, ¿verdad? Desde luego, siempre se ha comentado, e incluso últimamente se censura, por decirlo así, el que hubiera esa separación entre los géneros. Yo creo que lo que sí que hay que hacer hincapié es en el derecho que tienen niños y niñas a jugar en común y a muchas cosas más. Creo que a nuestros oyentes les haría ilusión recordar algunos de los juegos más característicos. ¿Nos darías algunos ejemplos de juegos tradicionales para las diferentes edades? Pues eso sería como para un libro. Sería como para un libro. Hombre, yo creo que hay cosas, por ejemplo, que estaban unidas, digamos, al crecimiento natural, y a partir de que los juegos salían, digamos, del ámbito materno, es decir, la madre pues jugaba con los niños y las niñas para que se divirtieran, y así pues hacía movimientos a veces bruscos para que los niños pues tuvieran, o empezaba a enseñarles a mirar a sus propias manos. El tema de los 5 lobitos famoso y todas esas cosas, en fin, era la manera de que los niños y niñas aprendieran que tenían un cuerpo y que ese cuerpo, digamos, se podía utilizar para muchas cosas, ¿no? Y a partir del momento en el que la madre dejaba de jugar con los niños, era cuando niños y niñas se juntaban con otros congéneres y se juntaban con otros niños y niñas de su edad, ¿no? Entonces aparecían los juegos de todo tipo de elección, ¿no? Los niños jugaban a esconder la correa, jugaban al escondite, jugaban a muchas cosas. Las niñas en general jugaban pues a la comba, en fin, a una serie de... Aunque muchas veces los niños también jugaban, es decir, que si había pocos participantes de un juego, pues se unían unos u otros al juego que a lo mejor no les correspondía por tradición, ¿no? Pero yo creo que luego, a partir de una edad determinada, ya empezaban los deportes a figurar, y lógicamente pues los deportes más conocidos. Si uno iba a la escuela o al colegio, pues jugaba al baloncesto, jugaba al fútbol, jugaba a las carreras, jugaba al pañuelo, en fin, había un montón de juegos tradicionales. Uh-huh. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre esto. ¿Alguno de esos juegos podría resultar atractivo para los niños de ahora? Yo creo que sí, porque en realidad los juegos en general, si no divertían, es decir, si no eran capaces de hacer que te salieras de ti mismo y te comunicaras con los demás, con compañeros y compañeras, pues iban perdiendo poco a poco. Había juegos que sin duda eran muy bestias, por ejemplo, y se fueron eliminando pues simplemente porque digamos que la vida, en cuanto te daban una coz, pues procurabas que no te la dieran 2 veces, ¿no? Y había cosas que sí que han ido desapareciendo, y otras, sin embargo, pues como digo, se han mantenido sin ninguna alteración o con muy pocas alteraciones. Uh-huh. La socialización que colabora con otros niños y el desarrollo emocional son, sin duda, una parte muy importante en la infancia, que nos ayudan a construir vínculos y potenciar habilidades de negociación y resolución de conflictos. Pero esos juegos no siempre eran espontáneos y basados únicamente en la imaginación. También había, incluso en los ámbitos más humildes, juguetes que hacían las delicias de los más pequeños.
Joaquín, háblanos un poco de los juguetes de antaño. ¿Cómo eran? ¿Quién los fabricaba? Pues a veces los fabricaban los mismos niños o los padres que veían que podían colaborar un poco a eliminar el aburrimiento. Lo del aburrimiento yo creo que es una cosa más moderna. Rara vez se aburría un niño o una niña de hace 100 años, es decir, que tenían elementos a veces de la propia naturaleza y jugaban con ellos, a veces les venían impuestos pues por la compra de la madre. Me estoy refiriendo a las tabas, ¿no? A las tabas que a veces se pedían en la carnicería para que luego los niños jugaran con ellas. O, yo qué sé, con un carrete de hilo, nosotros, yo recuerdo que hacíamos como carros, ¿no? Y delante poníamos pues unas hojas de acebo que parecían las vacas. En fin, uno, como dices muy bien, se imaginaba un montón de cosas y todo eso, todos los elementos que tuviera alrededor le servían para manifestar su imaginación, su capacidad para comunicarse con los demás, etcétera, ¿no? Yo creo que muchas veces los autores de los juguetes eran los propios niños y niñas que con cualquier cosa, con una caja de zapatos, pues hacían un camión. Creo recordar que en algún momento has trabajado una exposición sobre el juego de la oca. ¿Qué significado simbólico tiene este juego y por qué hay tantos tableros distintos? Pues precisamente porque hay un montón de vidas distintas. El juego de la oca siempre se caracterizó por ser un poco el reflejo de la vida de los individuos sobre la Tierra. En muchos casos incluso el juego se llamaba juego de la vida. Tenía una serie de casillas por las que había que pasar y esas casillas a veces ofrecían dificultades a quien iba a jugar. Generalmente además era el azar, eran unos dados los que hacían que te movieran, que tu ficha se moviera dentro del tablero. Entonces el juego de la vida a veces incluso se han sacado conclusiones sobre por qué eran 63 las casillas, etcétera. Se decía que, bueno, que como el número de años se dividía de 7 en 7, pues podían ser las 9 edades de la vida y, por tanto, dar el número de 63. Otras veces se hablaba de qué significaba el laberinto, o qué significaba el pozo, o qué significaba la cárcel. Todo eso eran dificultades que se ofrecían a quien jugaba. De la misma manera que todas esas dificultades uno las encontraba en la propia vida. El hecho de que se llame de la oca parece que, por lo menos desde el siglo XVI, ha creado un tipo de tablero especial. Dicen que en esa época, en el reinado de Felipe II, pues fue una especie de regalo que vino de parte de los Medici y que era un juego que ya en Italia se practicaba, que tenía que ver en vez de con la vida, con la corte. Es decir, cómo podías acceder a los puestos más importantes de la corte a través del juego de los dados. Entonces te ibas colocando en un sitio o en otro hasta que o perdías o ganabas y subías, por tanto, ¿no? Pero en un momento dado hay muchos juegos, muchos tableros, algunos se llaman de otra forma pero son parecidos. Incluso hay juegos, el Camino de la Cruz, por ejemplo, hay juegos que tienen mucho que ver con la religión también, y yo creo que desde lo que dicen que fue el origen de todo, que era una tabla que atribuyeron a un filósofo griego, a Cebes. Cebes dicen que inventó esa tabla en la cual se mezclaba un poco todo, la vida propia con la ética, con la manera de ser y de relacionarse con los demás, y todo eso a través de metáforas. Sorprendente, Joaquín, tantos años jugando y desconocía esas curiosidades. Muchas gracias por compartir con nosotros esta charla tan interesante. Muchas gracias a ti. Se atribuye a Einstein la frase «El juego es la forma más elevada de la investigación».
No debemos olvidar que los juegos tradicionales transmiten valores, costumbres y modos de vida de generaciones pasadas. Mantenerlos vivos es una forma de conservar la identidad cultural. A diferencia de muchos juegos digitales actuales, los juegos tradicionales suelen tener reglas flexibles y materiales simples, lo que estimula la creatividad y la improvisación. Muchos de estos juegos implican movimiento, correr, saltar, esconderse, lo que es fundamental para la salud física de los niños, especialmente en una era de sedentarismo y pantallas. Son juegos que no requieren tecnología ni grandes recursos, por lo que pueden ser practicados por niños de diferentes contextos económicos. Los juegos tradicionales unen a diferentes generaciones. Abuelos, padres e hijos pueden compartir experiencias a través de ellos, fortaleciendo vínculos familiares. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer, y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. ¡Hasta la próxima! Un fuerte abrazo, queridos y queridas.